También está con nosotros el abogado Iván Castillo, litiga de igual forma en las provincias y también acá en Ciudad Capital. Con él vamos a conversar efectivamente sobre este Día del Abogado, sobre la situación de justicia en nuestro país. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Qué gusto que pueda acompañarnos. Un día donde hay mucho que celebrar para los abogados, para el sistema de administración de justicia de Panamá. ¿Es así? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por la entrevista y tomarnos en cuenta como eh, abogados que laboramos en el interior y que también tramitamos causas a nivel nacional en Ciudad Capital. En ese sentido, feliz día para los abogados. Es un día especial, pero bajo la túnica o bajo el manto que cubre los abogados, es un día especial para reflexionar cuál es el camino y el rumbo que tenemos trazado o que existe en este momento. Cuando vemos una mora judicial, cuando vemos elementos de calificaciones de tipo penal inexistente, cuando vemos eximentes de responsabilidad penal inexistente, es decir, la justicia se ha vuelto más ciega de lo normal y el subjetivismo con que algunos de los funcionarios públicos que administran justicia desarrollan las actividades cuando la motivación no coincide con la parte resolutiva, deja mucho que pensar en un día como hoy. Para nosotros, desde la infancia, desde que éramos niños, tuvimos la intención de estudiar la abogacía porque para nosotros como persona nos hizo entender que el abogado transita por tres bienes pilares de la humanidad: la vida, la honra y los bienes de la sociedad. Entonces, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado cuando se manipulan esos elementos que constituyen parte divina de la humanidad, ese derecho sagrado a existir, que es la vida, ese derecho sagrado a tener el derecho a la propiedad, ese derecho a la honra, a que se determine cuál culpabilidad es existente y cuál no es existente, bajo las condiciones de justificación o atenuantes. Todos esos elementos que conforman la vida del abogado es muy importante que hoy tengamos en conocimiento y no la razón de ser del dinero o de adquirir bienes producto de un ejercicio de la profesión. La profesión per se genera una identidad que podríamos llamar material y una identidad moral, pero seguir fuera de los parámetros de la ley. Creo que en el manual de El alma de la toga de Manuel Osorio se hablaba mucho y se definió mucho, cosa que creo que ningún abogado podría en su sano juicio dejar de ejecutar, cosa que no vemos ni en la judicatura, no vemos en el Ministerio Público, no vemos en los colegas abogados que transitan que cada quinquenio en el sector público, cuando la función es desarrollar o permitir y agilizar los servicios que el Estado o el gobierno deba brindarle a la sociedad, a la comunidad, para que la economía fluya. En cambio, vemos obstáculos, persecuciones, elementos que van fuera del contexto legal. Sí, abogado, y consultarle de igual forma, el procurador, por ejemplo, de la Nación en este momento, nombrado de manera interina, esto de una u otra forma puede condicionar alguna decisión que deba tomar el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en este momento, por ejemplo, corresponde al presidente de la República, luego de un informe enviado por el Pacto de Estado por la Justicia, y también cuando se habla de supuestas presiones políticas a lo interno del sistema de administración de justicia. ¿Qué hacer? Sí, yo creo que es sencillo. Yo lo defino como algo muy sencillo. Se llamaría a la institucionalidad, al respeto a la conformación de las instituciones del Estado panameño, el respeto al derecho, al civismo
y que la política, que juega un rol importantísimo en la sociedad, que es equilibrante y desequilibrante a la vez, se compenetre en la función de realizar mejores días para este país. Nosotros no podemos esperar que un procurador general de la nación se le ponga en conocimiento sobre hechos de funcionarios que forman parte de la institución y de manera omisiva renuncia al ejercicio de la función de investigar. Nosotros no podemos permitir que un procurador general de la nación manifieste un silencio espeluznante en actividades de persecución del delito cuando no hay existencia política, o que la existencia política que está detrás de ello vaya más allá del sentido común. Yo llamaría en este momento a la comunidad de abogados que entremos en una condición de unir esfuerzos intelectuales para solicitarle a la judicatura, al Ministerio Público, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la integridad del ejercicio de la profesión. Aquí hemos sido perseguidos abogados por haber simple y llanamente defendido el honroso derecho de representar a una persona cuyos vínculos económicos, políticos o sociales no tienen nada que ver con el ejercicio de la defensa, que acudan a los tribunales a presentar la verdad o a investigar es una razón, pero de ahí que al abogado se le persiga, se le someta, se le enjuicie por causas que en el fondo simple y llanamente constituye un quebrantamiento específico de la institucionalidad. Y es que últimamente hemos visto un ministerio público que se ha convertido en un policía de los políticos, un perseguidor de la estructura política, de quienes adversan sistemas económicos o sistemas políticos en su momento. Y yo he sido crítico, he sido víctima y he sido sujeto y objeto de estos elementos. Entonces, con justa razón, creo que, volviendo al tema de Manuel Osorio, el principal exponente del alma de la toga, que es el ejercicio de la profesión de abogados, esta se limita simple y llanamente a ejecutar y a pedir en lo que en derecho corresponde, a utilizar un código y una ley que contiene ese código, no una estructura de pensamiento subjetiva, banal, que cuando usted lee los razonamientos que existen entre la parte emotiva y la parte resolutiva, no hay manera de encuadrarlos, es decir, no hay método científico en la investigación. Y yo creo que parte de esto es, como se dice, que no se puede esperar resultados diferentes si se sigue haciendo las mismas cosas, claro, pero con el solo hecho de esperar resultados diferentes. Aquí el sistema inquisitivo fracasó porque la sana crítica, que era el elemento básico, la lógica, no se pudo determinar como un elemento científico de aplicación por parte de la judicatura de los elementos con que se definían las causas tanto civiles como penales. Aunado a esto, no dejo de señalar que se hace muy necesario que la formación y la identificación del abogado sea más precisa, más profunda, que el análisis con que éste sale de las universidades sea un análisis de conciencia nacional, claro, buscando el bien común y de proteger los intereses que ya hemos manifestado, la vida, la honra y los bienes de la sociedad y de los asociados. El tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia vuelve y se fracasa con la escogencia de magistrados, pero es la ley, y si claro, es la ley debe cumplirse. Así es, licenciado. Así es, efectivamente, le agradezco mucho por esta entrevista a través de la edición estelar de Nexo Noticias. Pase usted buenas noches, saludos.